Quita el- Buenas noches, amigos, hermanos de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin, porque a través de todos los tiempos únicamente se entrega el símbolo y la parábola a las multitudes para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Pero para estos tiempos estamos entregando la sabiduría oculta, el evangelio del reino a todas las naciones, porque después vendrá el fin. La sabiduría oculta es oculta porque está dentro de nosotros mismos y para conocerla tenemos que cumplir con aquellos designios de los profetizos de Delfo a los 7 sabios de Grecia en aquellos tiempos. Homo no se te hizo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Desafortunadamente, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera sabemos que hay un mundo de energía. Ni siquiera sabemos que hay un alma y un espíritu, ni que hay un cordón de plata. Todo este conocimiento se ha perdido. Vivimos en las tinieblas del no ser en estos tiempos del fin. Y necesitamos una sabiduría, un mensaje de lo divino para revivir el espíritu del cristianismo, para que ese Cristo nazca por segunda vez en el corazón de todo ser humano. Hoy vamos a hablar del intelecto y la intuición. Hay dos vehículos de conocimiento. Uno materialista, que es el intelecto, que es el único que conoce la actual humanidad. La parte espiritual quedó en meras interpretaciones, adulteraciones y creencias del símbolo y la parábola que se entrega a través de todos los tiempos a las multitudes. Y existe otro conocimiento que es la conciencia y su vehículo dentro de nosotros los seres humanos, que es el gran poder de la intuición. Desafortunadamente y debido al desarrollo desmesurado del materialismo brutalizante en estos tiempos del fin, la única función cognitiva que es que utilizamos es un intelecto adulterado, condicionado, falso, como hipótesis, teorías falsas que aparecen como verdaderas realidades, como cuando se habla del origen del hombre y se habla del proceso evolutivo, totalmente falso y equivocado. Si conocieran sus vidas pasadas, si conocieran que tenemos el cuerpo astral, si conocieran las dimensiones superiores de la naturaleza, los cerebros a los pobres estudiantes en las grandes universidades de los países del mundo y lo mismo con el origen del universo, cuando una hipótesis totalmente falsa, como aquella de que era un átomo gigantesco que se partió en mil pedazos y aparece totalmente equivocado. El principio de la sabiduría de lo divino se encuentra totalmente, vivimos en las tinieblas del no ser. Entonces, cuando comencé la gnosis, y afortunadamente que era cuando estaba comenzando, un maestro de la gnosis me enseñó, me enseñó. Intelecto, o sea, estábamos en una playa y habíamos 7 personas. Este maestro nos dio una enseñanza, a cada uno le dio una respuesta que necesitaba. A mí me dio la respuesta que necesitaba, porque yo era estudiante y estudiaba en la universidad. Entonces, el maestro dijo, él hablaba en general, pero el mensaje era para mí. Intelecto viene de into dentro y lecto lectura, lectura al interior del cerebro. Entonces, entonces él decía pues que el intelecto no tenía ninguna realidad, era un conocimiento totalmente materialista. Esta enseñanza del maestro, comenzando mis enseñanzas, fue extraordinaria para comenzarme a quitar esas alas falsas que mi mente había creído y que me creía que era
que tenía sabiduría, pero no tenía nada de sabiduría, era una sabiduría terrenal, equivocada. Para comprender, nuestro cerebro es como una computadora a la que entra mucha basura intelectual, falsas teorías, falsas hipótesis, falsas estupideces, conocimiento adulterado y condicionado por los intereses creados, y ahí se queda esa basura. Nos hablan, le metemos pornografía, le metemos de toda clase. Los pobres niños les están lavando el cerebro con esos celulares que le atrofian el desarrollo cognitivo. Y toda esa basura queda ahí en nuestro subconsciente y el ego, nuestros yo psicológicos, la utilizan para dormirnos la conciencia y cometer errores. El conocimiento material es necesario, ya que vivimos en un mundo material. Pero repito, este conocimiento y sobre todo en estos tiempos del fin, está deformado por, repito, el materialismo brutalizante que jamás haya conocido la humanidad. Podríamos decir que es el anticristo de la falsa ciencia, la gran bestia que nos dice el Apocalipsis, que para los tiempos del fin la humanidad se arrodillará ante la gran bestia. Y se está cumpliendo eso. Ahora viene que la inteligencia artificial y la gente comienzan a ser manipuladas y los cerebros se van degenerando. Y ya la gente, ya los jóvenes no buscan la enseñanza porque tienen a Dios que le entrega todas las enseñanzas, que es, que es el celular. Y ahora con la inteligencia artificial se les va a atrofiar más el cerebro porque ya va perdiendo su finalidad para la cual fue creado. Hablando de este intelecto, el divino Cristo Rabí de Galilea nos enseña: quien se crea sabio, vuélvase ignorante si quiere caminar en la senda del Señor, porque Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Debemos recordar que todo está en símbolo y parábola. Hay que tener un poquito de intuición para poder encontrar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Cuando una persona ya, cuando Jesucristo entregaba la enseñanza, una persona de la multitud le dijo: aquí tengo una moneda del Imperio Romano. ¿A quién debemos rendir tributos? ¿A Dios o al César? Y el Cristo dijo: dad a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Y tiró la moneda al suelo, tiró la moneda al suelo, ¿ya? Entonces nos enseña más adelante: no hagáis tesoros en la tierra porque se os come la polilla y el orín, mas haceos tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y cuando tú tienes un problema de cualquier clase, por ejemplo, Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo, le dio un cáncer y se murió. Toda la plata del mundo que tenía, pero no. Necesitamos tener dineros, tesoros en los cielos, y esos tesoros en los cielos los tenemos cuando actuamos con amor, con misericordia, cuando sentimos compasión con la gente, sobre todo con las gentes pobres, con las gentes humildes, que son los que pasan más trabajo a través de los tiempos. Entonces hacemos tesoros en los cielos y cuando Dios nos va a cobrar un karma, un accidente, un robo, etcétera, Papá Dios mira cómo están los tesoros en los cielos y como tú haces buenas obras, entonces Él mira que tienes y te puede perdonar o te puede dar ayuda para que el golpe no sea tan duro. Cada vez que a uno le va a pasar un gran karma, lo pesan en una balanza. Entonces, lo que más vale allá se llaman los tesoros en los cielos. Tú puedes tener millones aquí en el bolsillo, pero estás haciendo daño, le estás robando a la gente, estás acumulando. Estás creando división de clases, estás creando violencia y eso no es correcto. Entonces, por ejemplo, con esos adelantos que hay hoy en día, yo estaba viendo que allá en la China crearon una represa, ojo, oídos, una represa que tiene del Yangtze, se llama la represa de las Tres Bocas. Esa represa tiene 40 billones, o sea, millones de billones, con B, billones de toneladas de agua.
Dígame usted, esa represa se llega a reventar y lo que va a haber es muerte. Y un peso de 40 billones de toneladas en un solo lugar de la Tierra, eso crea un desequilibrio. Mire el terremoto, eso que hubo, un terremoto, dos terremotos al mismo tiempo, simultáneamente. Eso nunca se ha visto. Y allá en la misma China, en una parte de la China, hubo un deslizamiento y 5 edificios o 7 edificios se fueron al suelo. Claro, esos desequilibrios. Pero mira, se llaman los adelantos del anticristo y ni modo. ¿Y por qué? ¿Por qué hay escasez de agua? Porque se utilizan, se explotan la tierra en una forma desmesurada y entonces los ríos se van secando, etcétera, etcétera. Allá en Europa ahora mismo hay unos incendios. En España nada más se han quemado 1000 hectáreas. Esos incendios se acercan pues ya a Madrid, etcétera. Incendios en Portugal, incendios en Grecia, etcétera. Miles y miles de hectáreas, hectáreas que están quebradas, ¿no? Así, tenemos también el cáncer y las enfermedades cada día abundan más por doquier. Había un señor científico que decía que dentro de poco de cada 2 varones uno va a tener cáncer y de cada 3 mujeres una va a tener cáncer. Y como las enfermedades no se pueden curar, no las pueden curar porque si uno tiene presión alta, la droga es de por vida, y si tiene diabetes, la droga es de por vida, y si tiene artritis, la droga es de por vida, y si tiene sistema nervioso, entonces viene la quetiapina, viene el clonazepam, etcétera, etcétera. Y entonces los personas, los cuerpos se enferman más y más. Entonces, aquí en Colombia se tiene eh, conjeturado de que para ahora, para diciembre, con este super niño que estamos pasando ahora, va a haber mucha sequía y posiblemente van a haber grandes razonamientos. Allá en Hungría, el río Danubio se está secando y la central nuclear de Hungría no se puede utilizar y van a causar, y así poco a poco, y como dice el gran Nostradamus en sus profecías para los tiempos del fin. Las las gentes morirán de sed y de hambre comerán sus manos. Y en estos días hay miles y miles y miles de marroquíes que están entrando ilegalmente a España. Y eso las gentes huyen de los diferentes países a las grandes potencias porque le han robado sus riquezas, su oro, etcétera, etcétera. Estamos en los tiempos del fin y debemos comprender la situación de todas estas cosas. Aclaramos, dentro de la perfección que el divino Dios, supremo arquitecto del universo, creó al ser humano, en nuestro cerebro tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo se nos dio para conocer y vivir en el mundo material. Y el hemisferio derecho está relacionado con la conciencia, con la intuición, con la belleza y la armonía de la naturaleza, con lo divino, con la música clásica, que es la música que estimula la conciencia. Está relacionada con la relajación, con la meditación. Y estar, y como dice por ahí, la naturaleza es sabia y nos da el ejemplo, pero el hombre ha perdido la capacidad de leer en el libro de la naturaleza, lee en el libro de los vanos sabios. La naturaleza es sabia. Me pongo a mirar los animalitos, me pongo a mirar los árboles. Una vez, para contarles, fui a la Sierra Nevada y siempre me llevaban buenas bestias, etcétera, etcétera. Iba a entregar la enseñanza. Pero entonces en esta parte de la Sierra Nevada que iba a ir era muy pobre. Pues, los campesinitos allí no tenían bestias, sino tenían era burros. Entonces, ya era un burro para María, un burro para mí, y el señor que vino a buscarnos en su burro. Íbamos en 3 burros. Cuando uno no sabe manejar el burro trata de manejar a uno y sacarlo del camino. ¿Sí? Porque el caballo sabe por dónde va y además él relincha antes, como 2 horas antes de llegar y le contesta a los otros caballos, allá aquí te estamos esperando, etcétera, pero iba en un burro. Entonces el burro
los caballos y los demás van derechos, el burro no. El burro había un desvío por aquí y se metía. Tenía uno que devolver. Había otro desvío por ahí y se metía. Yo dije, el burro, o sea, porque el burro está simbolizado por el defecto y por eso Jesucristo entró montado en un burro a Jerusalén, porque ya había formado lo que se llama el cuerpo mental solar. Se manifestaba la conciencia de Cristo a través del divino Rabí de Galilea. Y entonces, y total, me di cuenta que manejando el burro, que cuando uno no sabe manejar el burro, lo trata de de moverse aún, ese. Yo venía, le jalaba acá la cabulla esta aquí, quieto, y ya, y vamos aquí firmecito, recto. Entonces, fíjese que la naturaleza es sabia y nos da el ejemplo, y me pongo a mirar a las hormiguitas, me pongo a mirar a los gaticos, me pongo a la sabiduría de la naturaleza. Entonces, los sabios crean unos libros. No, hombre, eso está. Póngase a mirar la naturaleza y verá que usted pues, va a desarrollar una conciencia, pero interior, porque la sabiduría es oculta para los ojos de la carne. Entonces, lo que se quiere a través de esta sabiduría gnóstica, de este autoconocimiento, conocerse a sí mismo y del desarrollo gradual de la conciencia, liberando nuestra alma del pecado como nos enseña el divino Rabí de Galilea. Deberéis liberar vuestra alma del pecado, porque nuestra alma está esclava en el pecado. Cada partícula de alma, de conciencia está embotellada en un defecto. Hay que romper esa botella para despertar conciencia e ir comprobando los misterios del universo y de los dioses. Cualquier discípulo sincero, sencillo, que se vaya a la práctica, va a conocer los misterios del universo y de los dioses. Vea, el conocimiento humano se soporta sobre falsas teorías, que uno con un poquito de autodesarrollo comprueba que esas teorías son falsas repito, en todos los campos del conocimiento, para no hablar más allá de estas cosas. Entonces, eh, la sabiduría, necesitamos desarrollar la sabiduría del ser interior profundo y desarrollando el hemisferio derecho podemos manejar la realidad del conocimiento izquierdo y orientar que sea el hemisferio derecho el que dirija nuestras acciones a través del hemisferio izquierdo. Pero eso así como estamos ahora, ¿no? Ahora se están creando hasta una cantidad de cosas ahí que están, coge la glándula, resecan la glándula pineal, óigase bien. No tiene que comida chatarra y tantas cosas, pues. Y entonces, eh, repito, desarrollando el hemisferio izquierdo, orientar con equilibrio y armonía y la sabiduría interior de nuestro ser ese hemisferio desarrollando el hemisferio derecho, orientar a nuestro hemisferio izquierdo para no cometer errores en la vida que nos asocian con la ley del karma y comprender gradualmente ese misterio del drama crístico cuando Jesucristo arrojó a los mercaderes del templo con el látigo de la voluntad. ¿Cuáles son los mercaderes del templo? Que representan nuestro templo interior son los defectos. Hay que sacar esos defectos. Y para ello tenemos que trabajar, tenemos que tener voluntad, Cristo. Y eso es entonces cuando el látigo se utiliza en las enseñanzas sagradas, tenemos que desarrollar la voluntad, Cristo, para hacer este trabajo. Es tan grandiosa la gnosis que con la comprobación de sus misterios, eh, cuando yo estudiaba en la universidad y estaba haciendo cuarto semestre, porque esa fue la época que conocí la gnosis, salí consciente en cuerpo astral. Oiga, pero qué maravilla. Comprobar mi alma, comprobar mi cuerpo, mi cordón de plata, eso fue algo maravilloso. Cuando yo me desperté, yo dije, la sabiduría no está en la tierra, está en los cielos y me voy a retirar de la universidad. Casi que me retiré de la universidad, pero ya después de eso, la universidad para mí ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Había, sabía que había una sabiduría oculta, que sabía que había otro conocimiento que era superior. Más sin embargo, seguí estudiando y me gradué, pero ni modo.
Debemos comprender, amigos y hermanos, que la Biblia, con su símbolo y su parábola, develada por nuestra sabiduría oculta, es la misma gnosis. Vea, y en la Pista y Sofía, ese libro que fue encontrado allá en las arenas del desierto de Egipto, el Cristo dice, el Hijo de Dios dice, yo soy la gnosis del universo. O sea, Él es el verbo, el logo. Bueno, nosotros encarnamos al Cristo en un nacimiento segundo, que no es un nacimiento allá con agüita en un templo, una iglesia, porque Pablo de Tarso nos enseña por qué os bautizáis por muertos vivientes si los muertos nos hablan. Es un bautismo por el Espíritu y en el Espíritu. Es un bautismo interior representado por el precursor cuando lo enseñó los dos bautismos. Digo, yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que bautiza con fuego. Y ese es el bautismo que se celebra en los mundos internos cuando logramos el nacimiento segundo, el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre. Entonces nosotros con un poquito de intuición vamos encontrando dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Porque si nada más miramos es con los sentidos físicos, la mente y la razón, lo que hacemos es que se ha interpretado y se han adulterado las enseñanzas sagradas y cuando una persona murió o cayó en estado de coma y regresó al tiempo, él cuenta que se encontró con el divino Rabí de Galilea, el Maestro Jesús, y le preguntó, Maestro, en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas y todas creen que tienen la verdad. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Entonces, el Cristo contestó, aquí hay solo una religión y es el amor. Entonces, esa es la verdadera religión, es el amor. Esto es lo que enseñamos nosotros en la enseñanza gnóstica. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros defectos, eliminarlos, para gradualmente ir despertando conciencia. Y sobre todo, tenemos que, a través de nuestro trabajo interior, a través de la compasión, a través de la misericordia, a través de una búsqueda de una sabiduría oculta, no quedarnos solamente con el símbolo y la parábola, nosotros vamos desarrollando el gran poder de la intuición, porque nosotros tenemos el alma y el alma tiene sus poderes, y próximamente vamos a editar una conferencia de lo que se llama los poderes del alma, los sentidos del alma. Y el alma prácticamente es lo real en cada uno de nosotros. El cuerpo físico simplemente es un vehículo inconsciente a través del cual se manifiesta nuestra alma inconsciente por el pecado a través de toda la vida. Y por esa inconsciencia del alma es que desconocemos la realidad del alma y cuál es la realidad de nuestro cuerpo físico, que simplemente es un vehículo perecedero, el hombre de barro, del barro de la tierra, como decía el Papa Bull. El Papa Bull refiriéndose a los seres humanos dice, los hombres de barro. ¿Ya? Porque nacemos de nuestros padres físicos, por aquello que dice Cristo, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces tenemos que nacer por segunda vez del agua y del fuego, tal como lo enseña Jesucristo a uno de los más grandes rabinos de aquella época que se llamaba Nicodemo. Y le dice tú, un doctor de la ley y no lo sabe, entonces ahí estaba enseñando el maestro. Dice, eh, doctores de la ley que predican lo que no saben y recorren mares y cielos para ser un prosélito y luego los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Porque dice, no, la Virgen no existe. No murió en la cruz, sino murió en el madero. Y entonces cada cual crea una interpretación y un poco de gente atrás con millones y millones de personas. Pero pero hay que respetar a las religiones, porque las religiones cumplen una misión, son un dique contra el mal del mundo. Simplemente estamos ubicando posesiones sin nombrar a ninguna de ellas. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico para conocer esos defectos, eliminarlos, ir rompiendo las cadenas que nos, eh, que nos esclavizan al Dios materia, y esa es la finalidad de la sabiduría gnóstica,
La humanidad todo lo desconoce, no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni por qué existimos, ni por qué sufrimos, no sabemos absolutamente nada. Uno cuando entra aquí comienza a comprobar estos grandes misterios, estas grandes realidades, esta gran sabiduría que está oculta en el corazón de todos los seres humanos. Relacionado con la intuición y el intelecto, el Cristo nos los enseña en las Sagradas Escrituras. Las cosas de Dios, o sea, lo divino, la sabiduría oculta, el cuerpo astral, las dimensiones superiores de la naturaleza, las vidas pasadas para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón, hemisferio izquierdo, es locura. Y para el ojo de la del espíritu es sabiduría. Ese ojo del espíritu es la conciencia. Ese ojo del espíritu es la intuición. O sea, que con los sentidos físicos, la mente y la razón programada por un materialismo brutalizante, la humanidad jamás podrá comprender los misterios de lo divino, porque para ello tenemos que desarrollar los poderes del alma y el gran poder de la intuición, que se constituye además de la autoobservación en la visión espiritual, en el ojo del espíritu, que nos va a permitir ver dentro de nosotros mismos, dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida. Además, el Cristo nos enseña, como ya lo vuelvo a repetir, que el se crea sabio vuelve a ser ignorante si quiere caminar en la senda del Señor, porque Dios conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Cuando yo entré a la noche, que yo estudiaba en la universidad y me creía que era como muy sabio, entonces tuve que reconocer que no sabía absolutamente nada y que iba a empezar el camino del conocimiento, el que es un camino interior. Es el camino el iniciado, iniciar, ir hacia adentro. Bueno, pero entonces para esto son nuestras enseñanzas gnósticas. Los invitamos a mirar nuestra página en internet. Los invitamos a los que cojan estas conferencias y envíenselas a otras personas para ayudarles, hermano. Esto es una sabiduría de los divinos, una sabiduría de los dioses, una sabiduría revolucionaria que estamos entregando y predicando en el centro gnóstico en él. Ayúdenos a divulgar estas enseñanzas. Conviértase en apóstol de ese Cristo que estamos predicando y Dios te va a ayudar. Te va a ayudar porque el que da recibe y el que más da, más recibe. En todo caso, como el problema es psicológico y nuestra alma está embotellada en el pecado, y lo importante es conocernos a nosotros mismos, para lo cual los invitamos a los que viven aquí en Barranquilla a escuchar la única conferencia en la semana, que son los domingos, a las 4 de la tarde con este servidor, a escuchar esta conferencia virtual todos los jueves, y a visitar nuestra página en internet y inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología y sobre todo ayúdenos a predicar esta enseñanza. Mándele este video a las demás personas. ¿Vale? Ojo, el que da recibe y el que más da, más recibe. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es conocerse a sí mismo. El maestro Samuel nos entrega la clave de sol, porque nosotros vivimos pensando, y pensar es soñar, y soñar es como la noche en tinieblas. Estamos por la calle pensando, estamos comiendo pensando, nos estamos bañando. ¿Qué cantidad de pensamientos haciendo programas y cosas totalmente idiotas y tontas por una cantidad de defectos que nos duerme la conciencia? Entonces nosotros necesitamos conocer esos defectos, estudiarlos, hacer la disección, tener un arrepentimiento para que nuestra Madre Divina nos los elimine y en esta forma ir liberando nuestra alma del pecado. Entonces, esa clave de sol está constituida por tres elementos, ¿ok? S-O-L, o sea, sujeto, objeto y lugar. Sujeto a hacer conciencia de nosotros mismos, quiénes somos. Entonces, nosotros enseñamos qué estoy pensando. Porque si uno mira interiormente y descubre un pensamiento, y ese es un defecto que nos duerme la conciencia, porque la conciencia no piensa, el maestro simplemente actúa. El que piensa son los defectos y mirar qué sentimos, porque si es un yo de la rabia, entonces está el pensamiento y está el sentimiento. Hay un yo de la lujuria, eh, hay una excitación, ahí está el yo de la lujuria, entonces nosotros sujetos. ¿Qué somos? ¿Qué estoy pensando? Objeto. ¿Qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Si estás comiendo, come, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si te estás bañando, báñate, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si vas por la calle,
Ves por la calle y camina, pero no tienes por qué pensar en otra cosa. Si vas en un bus, obsérvate, vive el momento. Tú verás, miras a todos en el bus, todos van mirando lejos, todos tienen la conciencia totalmente dormida. Tú serías un ser diferente, tú vas viviendo el momento. Y así nosotros, como dice el Cristo, el verdadero iniciado, aunque esté en multitud, siempre está solo, porque él no se duerme con los eventos, con las circunstancias, con las personas. El verdadero discípulo es el que vive de momento en momento, se llama la filosofía de la momentanidad. Entonces, si estás en la cocina, haz tu trabajo. Y si estás en una empresa, haz tu trabajo. No te olvides de sí mismo, es lo más importante. Y el otro aspecto es lugar, L. Lugar se llama clave del sol. Lugar, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Si vas en un bus, si vas por la calle, si estás en un almacén, no te olvides de ti mismo. Ya ni, tú no te vas a ir a un estadio y a gritar como loco. ¡Gol! No, olvídate. Y a ver un poco dormido ahí que le duermen, que están, no saben lo que están haciendo. No, nosotros aquí aprendemos a ser diferentes dentro de una realidad trascendental que es el mundo de la energía, el mundo de la conciencia y el mundo del espíritu. Y cuando hacemos la clave y lugar, nos preguntamos, ¿estaré en cuerpo físico o en cuerpo astral? Si usted ve algo raro, entonces usted se estira el dedo con la intención de que se estire, y el dedo se estira, o usted pega un salto, y si está en el plano astral, como ya no hay gravedad sino levitación, el cuerpo queda flotando. Allá uno puede flotar en el espacio, porque allá no hay gravedad, la gravedad es de la Tierra, en la quinta dimensión, no hay gravedad, hay otras leyes que rigen esas dimensiones de la naturaleza. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña meditación, y la meditación, una relajación, una meditación, eso está relacionado con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. Vamos a hacer una relajación, nos relajamos con respiraciones lentas y profundas para activar el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, de la meditación, de dormir, etcétera. Entonces, respiraciones lentas y profundas. El aire entra lentamente por la nariz y lo sentimos cuando entra por la nariz. Y eso nos ayuda en la concentración, sin pensar. Lo sentimos cuando entra por la nariz. Lo expulsamos por la boca y lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca. Respiraciones lentas y profundas. Otra respiración. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Piernas relajadas, brazos relajados,
todos los músculos de nuestra cabeza, sentidos totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. Pronunciamos el mantra sagrado Om, que significa Dios. Om. 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 Padre mío, Madre Divina, venerales Maestro de la Orden de los Hipotae, os suplico, os ruego, ayúdenme a despertar conciencia. Ayúdenme a tener voluntad para conocerme a mí mismo, hacer la clave de sol, conocer los defectos y con la ayuda de la Divina Madre de mi Cristo, o Madre Kundalini, me los ayude a eliminar. Dame, Padre mío, Virgen Madre de mi Cristo, la voluntad para escuchar todos los jueves estas conferencias virtuales. Dame la voluntad para enviar la grabación de estas conferencias a las demás a las demás personas que van ciegas por el camino de la vida. Entonces ahora vamos a hacer una meditación de tipo psicológico. Vamos a trabajar sobre un defecto que nos esté atormentando la vida hoy o ayer, un defecto de la lujuria, un defecto de la ira con alguna persona, un defecto del egoísmo, un defecto de la codicia que vuelve a los seres humanos esclavos del vil dinero, un defecto del orgullo que nos hace creer que somos las vacas sagradas, que no las sabemos todas y que queremos que todos nos rinden culto de admiración. Entonces, cualquier defecto, eso que nos maltrate, vamos a suponer que es un defecto de la lujuria. Entonces, nosotros visualizamos en la pantalla de la mente ese defecto de la lujuria y lo vemos, vamos a ver cómo actúa. Vemos qué es lo que le gusta a esa mujer. Le gustan los ojos. Entonces, hacemos la práctica. Virgen Madre de mi Cristo, Madre Divina, ayúdeme a eliminar ese defecto que le gustan los ojos de esa dama. Y sigue mirando la pantalla de la mente, lo que le gusta ese defecto, y le gustan las piernas de la dama, y entonces hace la petición. Virgen Madre de mi Cristo, Madre Divina, ayúdame a eliminar ese defecto que le gustan las damas, las piernas de esa dama. Y así sigue mirando, observando en la pantalla de la mente y ve que le gustan los labios de la dama, entonces hace la petición. Eso no es nada. El cuerpo perece y todo desaparece, entonces es una ilusión y hacemos la petición. Virgen, Madre de mi Cristo, Madre Divina, ayúdeme a eliminar ese defecto que le gustan los labios de esa dama. Tenemos que hacer esto porque el Maestro en sus últimas enseñanzas nos enseñó, sin disección no hay eliminación y hay que hacerle una comprensión, hay que hacerle un juicio y pedirle eliminación. Uno comprende porque uno insulta a una persona y dice, ¿quién soy yo para tener que insultar a esa persona? Le hizo un daño, de pronto esa persona le hubiera dado una rabia, le hubiera dado un síncope y a mí me pasan cuenta de cobro, actor intelectual. Entonces, y se perdió una amistad, se perdió un negocio. O sea, hacer una comprensión, hacer un juicio y, y eliminarlo en disección con el bisturí de la autocrítica. Repito, si no hay disección, no hay eliminación. Y tenemos que tener arrepentimiento. Tenemos que desarrollar ese arrepentimiento porque el maestro Samael nos enseña que si no hay
arrepentimiento. El discípulo es un caso perdido. Y el maestro nos enseña que cuando las partes superlativas de nuestro ser interior